con estos nervios que tengo. Vamos a darle el micrófono a la doctora Dova del Hospital Británico con el caso número 3. Gracias, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentar un caso que tuvimos en el Hospital Británico. Les cuento, es un varón de 38 años, tabaquista de 10 pack years, etilista, en abstinencia desde hace 8 meses, consumía AINES ocasionales por cefalea y también consumía bastante café y mate y tenía antecedentes de cáncer familiar gástrico. El motivo de la consulta con nosotros fue distensión y dolor abdominal postprandial, alteración del ritmo evacuatorio, alternaba constipación con diarrea y al interrogatorio dirigido refería mucorrea, tenesmo y hematoquesia de aproximadamente 1 año de evolución. Al examen físico presentaba dolor leve en epigastrio y en hipocondrio derecho. En el laboratorio no presentaba anemia y todos los índices hematológicos eran normales. Bueno, la primera pregunta sería ¿cómo lo estudiarían? La opción 1 sería con una videocolonoscopía, una tomografía helicoidal o colonoscopía virtual, rectosigmoidoscopía flexible, o esperaría y estudiaría de acuerdo a la evolución del paciente. Pueden ir votando. Bueno. Mayoría abrumadora la videocolonoscopía. Bueno, eso fue lo que hicimos nosotros. En la videocolonoscopía, lo que nosotros observamos es que había una lesión que ocupaba más de 1/3 de la circunferencia del recto, estaba a 15 centímetros del canal anal y era sobrelevada, tenía zonas eritematosas y algunas con fibrina y con mucosa circundante normal. El médico que le hizo la endoscopía, conociendo la clínica del paciente, decidió hacerle una macrobiopsia. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? Como opción 1, enfermedad inflamatoria intestinal. La segunda opción, colitis isquémica, úlcera solitaria de recto o una lesión elevada de recto tipo 2A. Una lesión elevada de recto. Bueno, les cuento, la anatomía patológica lo que nos mostró fueron formaciones polipoides de mucosa rectal con luces festoneadas, hiperplasia de la lámina propia, heces musculares perpendiculares a las criptas, vasocongestión y un infiltrado linfoplasmocitario. Todo esto vinculable a un síndrome de úlcera solitaria de recto. ¿Cómo seguirían el estudio de este paciente? En esto tenemos, bueno, la opción número 1 sería una manometría anorrectal, una resonancia dinámica de pelvis, defecografía. La cuarta sería manometría y resonancia dinámica de pelvis, o no solicitarían más estudios. Ya con este diagnóstico, digamos, dependiendo del centro, obviamente por la patología que ya tenemos, si uno no está familiarizado con este tipo de lesiones o no tiene un laboratorio de motilidad o no tiene cierta complejidad en el hospital donde trabaja, lo tiene que derivar al enfermo. Exacto, nosotros el caso lo discutimos con la gente de coloproctología del hospital, que son los que se dedican a la parte funcional y de motilidad del hospital. Bueno, nosotros lo que le hicimos fue manometría y resonancia dinámica de pelvis, que nosotros contamos con esas dos cosas. En la resonancia lo que vimos es que había un rectocele anterior y una invaginación recto-rectal. Las dos eran chiquitas, con lo cual uno descartaba realizar en ese momento un tratamiento quirúrgico. Eran menores de 2 centímetros el rectocele anterior. Y en caso de la manometría anorrectal, lo que nos permitió ver es que había una contracción paradojal del cubo rectal y que no hubo expulsión del balón. Nuevamente con estas... un comentario quisiera hacer. La resonancia magnética dinámica, que es un estudio espectacular y requiere de un estudio, de un equipo que tenga un Tesla
importante y un software sumamente caro que muchas veces uno tiene un super resonador pero no tiene el software. Por lo tanto, no pensemos que está en todos lados disponible. Por lo tanto, me parece que en este caso, yo creo que en muchos lugares a este paciente le hubieran hecho una videodefecografía. ¿Usted sí está de acuerdo? Sí. Lo que veíamos nosotros, el problema de la resonancia magnética es que el enfermo está en decúbito y la gente habitualmente va a hacer sus necesidades en posición sentada. Entonces es mucho más fisiológico el ver la videofotografía que lo que realmente ocurre. Pero este examen dio lo que se esperaba. Y además el estudio manométrico es el fundamento por el cual estos enfermos hacen la úlcera solitaria del recto. Algo interesante que está en la zona, el aspecto es sugerente y el manejo es lo que se ha hecho. Intentar biofeedback, hacer el tratamiento de mejorar la evacuación, higiénico-dietético y ver qué ocurre. Y claramente este es un paciente de manejo multidisciplinario entre el gastroenterólogo y el cirujano coloproctólogo, más la gente que hace fisiología y biofeedback. Bueno, la siguiente pregunta sería cuál sería la opción de tratamiento, y en la opción número 1, bueno, medidas higiénico-dietéticas, tratamiento quirúrgico, biofeedback o medidas higiénico-dietéticas y biofeedback. También es para votar. Ya me lo resolvieron. Vamos a abstraernos del comentario del doctor Sáez y vamos a votar. Bueno, exacto. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, medidas higiénico-dietéticas y junto de nuevo con la discusión con los proctólogos decidimos hacerle biofeedback. Se le hicieron 10 sesiones de biofeedback al paciente. Ahí se ven. Y lo que vimos es que a medida que iban evolucionando en las sesiones, mejoró la hematoquesia francamente después de la sesión número 10 y la prueba de expulsión de balón la pudo realizar. Bueno, después, un poco lo que comentaba después, quisimos hacerle un nuevo estudio, una nueva videocolonoscopía, pero el paciente se fue del país, así que no lo pudimos localizar. Y bueno, y les cuento en resumen, es un paciente de 38 años con esta lesión polipoidea, con que la anatomía patológica fue compatible con úlcera solitaria de recto. Teníamos una resonancia que nos mostraba la invaginación y el rectocele, y la manometría que lo que nos mostraba era la incapacidad, bueno, de expulsar el valor, pero aparte que había una contracción paradojal del pubo rectal. Creo que lo dejo. ¿Preguntas de la sala? Este era un resumen de la patología, pero no sé. Bueno, el síndrome de úlcera solitaria de recto es una patología crónica benigna. Los síntomas más frecuentes generalmente son el sangrado rectal, el dolor abdominal, la constipación. Los hallazgos endoscópicos son variables porque lo podemos encontrar desde una úlcera propiamente dicha hasta una lesión como la que encontramos nosotros elevada, o también como placas eritematosas. La lesión más frecuente, sin embargo, es la úlcera. Generalmente se produce por una isquemia crónica de la pared del recto o del colon, porque también se ve que en algunos lugares como el sigmoide se puede encontrar una úlcera solitaria. La anatomía patológica nos ayuda junto con la clínica y la endoscopía a hacer el diagnóstico. Y en un artículo muy interesante habla de que es la enfermedad de las 3 mentiras, por esto de que no generalmente es solitaria, puede ser múltiple, no siempre es una úlcera, y se puede encontrar en más de un lugar, no solamente en recto. El tratamiento conservador, cuando no hay rectoceles demasiado grandes, que generalmente son más de 4 centímetros o 5, se decide realizar medidas higiénico-dietéticas y si no un tratamiento quirúrgico con rectopexia. Eso es todo. Muchas gracias.